¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Recuerden que estamos desde los estudios de RAS 78 de la capital poblana para el resto del mundo. Están en el programa Nuestro Tiempo con Filo Huesca y con Sergio Tamayo. Y bueno, pues como ya es costumbre, aquí los lunes a las 7 de la noche hablando siempre de temas muy fuertes, ¿verdad? Y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Sergio Tamayo. Filo, como siempre, un placer estar con ustedes, queridos amigos de aquí desde RAS 78. Y pues como bien comentó el doctor Filo, hoy tenemos un tema muy importante y por supuesto, como siempre, teniendo a los mejores especialistas que nos pueden hablar de ese tema. Hoy tenemos con nosotros a la maestra Isabel Machorro Domínguez. Hola. Que es psicóloga, un placer, licenciada, tenerla aquí, maestra en ciencias forense, maestra en psico-oncología y tanatóloga en la clínica con especialidad en muerte violenta. Porque el tema de hoy, como lo habrán visto en nuestros anuncios, es la muerte o cómo hablar de la muerte a los niños. Filo, ¿qué es para tu próximo invitado también? Ya escucharon, amigos, esa capacidad y esa mujer que tenemos, que tengo a mi derecha. O sea, digo, perdón, pero pues después de varias maestrías, licenciaturas y especialidades, seguramente hicieron algo muy bien sus papás. O a lo mejor no, ¿verdad? Y me mandaron a que ponte a hacer algo, ¿no? Obviamente está también con nosotros el abogado Carlos Alberto González Alonso, quien tiene derecho penal, tiene la formación en grafología, tiene la formación en tanatología y actualmente cursa el área de la psicología. ¿Y por qué recurrimos a gente con tanta preparación académica? Porque el tema que vamos a tratar no es tan sencillo hablar de la muerte con los niños. No es tan fácil decirle, oye, sobrino, sobrina, ¿qué crees que tu mamá ya falleció? Y bueno, para eso es que gente muy sensible como ellos, que sepan manejar las ideas, los neurotransmisores y toda esta parte de cómo manejar el apego y el desapego, pues bueno, ellos son los especialistas, ¿no? Entonces, maestra, a mí me gustaría un poquito que nos iniciara como la introducción, porque ahorita digo, a lo mejor alguien, esperemos que no, pero fallece mamá o papá, pero ese ya es el momento, ¿no? Sino más bien cómo ir preparándonos para aceptar la muerte. Sí, gracias por la invitación, es un verdadero placer estar, a lo mejor con un tema que no a mucha gente le interesa, pero las personas que han estado conmigo en formación en esta disciplina, siempre les he dicho que somos agentes de cambio, ¿no? Entonces, deberíamos de tener esta preparación todos con respecto de nuestra muerte, ¿no? Porque no es una situación como que, bueno, a ver, ¿no? En esta cuestión, lo que estaba comentando, doctor, con respecto a cómo decir, de hecho hay un protocolo desde el punto de vista clínico en donde quien da las malas noticias en un diagnóstico negativo son los médicos. El médico se lleva la peor parte, ¿no? Porque aparentemente en esta situación de frialdad, ¿no? Es parte formativa, ¿no? Sí, claro, de los médicos. Sí. Fríos. Sí, que no es otra cosa más que me tengo que resguardar porque no me puedo involucrar. Sí, no, claro, imagínense que todos los pacientes que nos llegan, y si hoy vi 20 consultas, de las cuales a 4 les dijimos tienes una enfermedad como VIH, como cáncer, pues ya estaría yo ahorita deprimido y queriéndome suicidar porque me quedo con la energía, con la vibración y con el sentimiento de todos los pacientes. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay tanta consulta, cualquier institución de tipo pública, pues no le queda otra más que el médico. No es una justificación, es un mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Entonces, si esto lo trasladamos a una parte de la población muy vulnerable, como son los niños, que casi todos los adultos tenemos empatía con los niños, ya empezamos con este problema, ¿no? Entonces, cuando llega a haber una situación de que tenemos que decir que papá murió, lo ideal hubiera sido desde antes, claro, voy a decir el mundo ideal, participar que esos niños sepan que los papás están enfermos, ¿no? Y todo esto que va llegando, ¿no? En dado caso cuando hay enfermedad. O sea, sí, me cayó apenas el 20, la estoy escuchando, pero apenas me cayó el 20, ¿no? Entonces papá tiene cáncer y algún día va a tener que partir.
Perdón. Pero, Adelante, ¿perdón? sí, adelante. Es esta parte que comenta la maestra Isabel bien importante del trabajo que hacemos con niños. Siempre he pensado que en tanatología hay cuestiones que son un poco más complejas que otras. Por ejemplo, trabajo de duelo con niños y adolescentes. Sí. Trabajo en duelo, por ejemplo, en casos de desapariciones forzadas, ¿no? Ese es Secuestro. otro. Sí. Y, por supuesto, en lo que se especializa la maestra, que son muertes violentas, ¿no? Pero el tema que nos toca el día de hoy, que es el trabajo precisamente de cómo lo platicamos con los niños, y en esta cuestión de estar hablando de las enfermedades, tal vez es conveniente recalcar que cuando vamos a platicar con niños, por ejemplo, y le comentamos que papá está enfermo, debemos utilizar este superlativo de está muy, muy enfermo, ¿no? Esta parte es importante, precisamente la tanatóloga Gaby Pérez Islas nos los comenta en uno de sus libros, porque si lo dejamos solamente en papá está enfermo, cuando el niño se enferme de una gripita, seguramente vendrá este miedo por pensar que se va a morir, ¿no? Entonces, cuando trabajamos está muy, muy enfermo, estaba clasificar muy grande, el claro, grado ya de la enfermedad, estamos ¿no? trabajando también con la edad del niño, ¿no? Y había alrededor un montón de preguntas que la gente constantemente hace, como ante la muerte de la persona, del padre, la madre o algún otro familiar, ¿debemos hacer partícipes a los niños Claro. de todo este tipo de actividades, maestra? Por supuesto. Pero yo quisiera pasar un tema, perdón. No, adelante. Antes, algo más dice, el papá murió o el papá está muy enfermo, pero ¿cómo le... Si a nosotros como adultos nos cuesta aceptar qué es la muerte, ¿cómo le dice a un niño qué es la muerte? ¿Cómo le explicas Hay que un ya no va a trabajo desde estar? antes, ¿no? Porque, Claro. como dice el doctor Sergio, a veces ni siquiera el adulto lo puede... Exacto. Por lo regular, si yo acabo de perder a mi esposo, y tengo hijos, no voy a tener cabeza ¿no? Entonces, esto debería de ser depositada la responsabilidad a alguien que comulgue con mis ideas, ¿no? Alguien que yo sepa que si va a hablar con estos niños, podemos hacer un team back de niños, los más pequeños van a necesitar más plática, ¿no? Porque el niño, entre más pequeño, piensa que son como las caricaturas, ¿no? Se cae, se sacude y sigue, ¿no? Y no les pasa nada. Entonces van a necesitamos a alguien que pueda aclarar todas esas dudas, porque yo voy a estar llorando. Si yo no lloro, o si cualquiera que sean nuestras manifestaciones de duelo, lo más probable es que yo postergue mi duelo por estar cubriendo a los niños y no tengo cabeza. Entonces, esto obviamente es un trabajo de antes, ¿no? Inclusive cuando he estado yo con familias, y empiezas a ver que los niños están y preguntan y dicen, y nadie, porque todo el mundo como adulto pues estamos corriendo, estamos viendo, y nadie atiende a esa población, ¿no? Es que no se dan cuenta, es que no, los llevamos a la casa de la hermana para que ahí coman pizza y estamos haciendo que la muerte siga siendo un tabú, como el sexo, como muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sería interesante eso. Yo me dedico a alguien y sé que siempre va a haber la sobrina, la tía, el tío, alguien que pueda yo depositar y decir, necesito que hables con los niños con respecto a que lo ideal sería, si pudiera ser en un proceso de muerte, desde el momento en que el niño está en proceso de agonía, ¿sí? Eso sería lo ideal. Si no quiero yo ver, porque ya en el proceso que el cuerpo está agonizando, que empieza a hacer cuestiones físicas sumamente comprometedoras, a lo mejor en ese momento retiramos a los peques, pero ya viste todavía, cuerpo que no es venerado, difícilmente podré hacer duelo. Por eso es que las desapariciones forzosas cuesta mucho trabajo hacer duelo, ¿no? O sea, por eso es que los papás que desaparecen a sus hijos o a su familiar andan buscando algo, no quieren nada más un papel, dame un pedacito de su ropa y con eso yo puedo hacer duelo. Entonces, si yo hoy no veo a papá que me quiere, que como hamburguesas, y el día de mañana me dicen que se fue de viaje, ¿qué es tan importante el viaje que yo no?
¿no? Que soy lo más importante, Claro, se supone, ¿no? Claro. Y es que precisamente ahí vienen estos errores, ¿no? Que de repente no estamos preparados. Sí, claro. Nosotros mismos, como bien comentan, que tendemos a mentir porque a veces creemos que el niño no se va a dar cuenta o que al ser niños es bien fácil engañarnos y eso no es cierto. Recordemos que es bien importante darle la información, por supuesto, ser conscientes de la edad, la cuestión emocional en la que ellos se encuentran para poder expresarles qué es lo que está pasando. Si nosotros les ocultamos la información, entonces van a perder confianza, ¿vale? La idea es no dejarles dudas al respecto y también cuidar y hacerle conocer al público, a tu audiencia, cuáles son los principales errores que cometemos. De repente decimos esta parte de se fue de viaje, se quedó dormido, ¿no? Estaba muy enfermo y como ya estaba viejito y estaba enfermo, entonces los niños le tienen terror a la vejez. Sí. O está en un mejor lugar, ¿no? Esta parte, a mí me llama mucho la atención esta parte de, es que está durmiendo, se quedó dormido, porque entonces, pues imagínate, el niño ya no va a querer dormir, o dentro del dolor del familiar, que de repente te da este lapso de sueño tan profundo, Sí, ¿no? claro. Pues le va a tener pánico, ¿no? Esta sensación de estar totalmente solo, Sí. ¿vale? Por este tipo de cuestiones, porque realmente pues no sabemos cuál es el manejo correcto. Claro, no me quiero meter, perdón doctor, no me quiero meter absolutamente con ninguna religión, ¿no? Pero el decir Dios necesitaba un ángel, esto también es o sea, estamos tratando de romantizar la muerte cuando no se debe de romantizar. La romantización en cualquier aspecto de la vida Sí, siempre claro. trae trauma. Sí, porque hay un veto, ¿no? Sí. Hay un veto ahí y eso hace precisamente que sea tan difícil, ¿no? Maestra, abogado, yo quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿a partir de los cuántos años podemos hablar con los niños, con nuestros sobrinos y demás de la muerte? A partir de, no sé si es lo mismo hablar con un niño de 3 años que de 6 años, ¿no? Antes de la pregunta. Sí, voy. Y bueno, para la gente que está conectada, que tenemos una buena audiencia, y no escucharon al principio, quiero presentarlas porque hablar de estos temas es muy delicado y tiene que ser gente muy preparada. Está la maestra Isabel Machorro Domínguez, que es licenciada en psicología, es maestra en ciencias forenses, es maestra en psico-oncología, es tanatóloga clínica con la especialidad en muertes violentas. También está el abogado Carlos Alberto González Alonso, que tiene la formación en grafología, en tanatología, es abogado en derecho penal y aparte tiene actualmente estudios en psicología. Queremos mandarle saludos, por ahí nos están mandando saludos. Bueno, Marrazo, te mandamos saludos. Sergio Tamayo Zamora, te felicito. José Torres, este tema sí está muy interesante. Se me fue el internet y ya no vi todos los comentarios. Carla Karina Arévalo, saludos. Doctor Filo Huesca, te mandan saludos. Marrazo, la muerte de mamá o papá también se maneja en el abandono total del menor. Claro. El doctor David Flores, un saludazo, Sí, maestro, por de supuesto. verdad. Saludos, Leti Montiel, saludos maestra y licenciado Carlos, les mandan saludos. Maestra, Hola, saludos. hola, Miss Leti. Saludos Carlitos desde la Unión Americana, felicidades por el programa, muchísimas gracias. Ricardo Alonso, muy interesante el tema. Y José Rafael, honor que honor merece, arriba. Muy bien, pero yo vuelvo a mi pregunta a lo que está, a lo que está Filo. No nos queda claro a nosotros. Estamos en un país donde cada 2 de noviembre veneramos la muerte, hacemos eso aparte, pero entonces... Es nuestra formación reactiva, doctor. Cuando algo tienes tanto miedo, tratas de Cambiarle. de cambiarlo, sí, claro. Es Como las mecanismo. crisis, ¿no? Que vivimos y Sí, nos reímos, sí. la famosa máscara. esa de Exacto, doctor, exacto. claro. Tiene que ser. Entonces, pero ¿cómo le digo a un niño, por ejemplo, un niño de 2, 3 años? Digamos, yo no tengo hijos, ¿no? Pero se muere mi esposa, ¿no? Y le digo, mi hijo, tu mamá murió, pero me va a preguntar, ¿qué es la ¿Cómo? muerte? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Exacto. le explico? Entre menos información tenga ese niño con respecto a la muerte, va a ser más difícil. Ok. Entonces, supongamos que el niño en su vida ha sabido nada de la muerte, ¿no? Ese niño tuvo derecho, más allá de los derechos, debió de haber visto dónde estaba su mamá, ¿no? O sea, en esta posición, así de crudo se oye, pero así debe de ser, ¿no? Y va a preguntar, va a decir, ¿y mamá por qué no regresa? ¿Y mamá dónde está? Mamá, y lo ideal para hablar de la muerte con cualquier niño a cualquier edad, es decir, la muerte es el cese de la vida, no hay para atrás, no existe. Y así decirlo, así lo tenemos que decir. Puede ser que yo, como estoy también de doliente, obviamente, me voy a desquebrajar. Por eso es
lo ideal que alguien más hable, alguien que tenga la misma, que comulgue conmigo. Eso es lo primeritito que tenemos que decir. De ahí va a derivar muchas cosas, como que iba a regresar, y cuando regresa, y no, cese. Eso es lo primeritito. De ahí empezar si pudiéramos tener esta parte formativa, por ahí seguramente han visto muchos ejemplos, como que desde el momento en que muere una mascota, decir de qué se trata, ¿no? Desde el momento en que se muere una flor, decir de qué se trata. Fíjate, maestra, que ahí sí, porque yo tengo pacientes Sí. que llevaban a sus niños, yo los conozco desde que nacen hasta ahora, gente de 18, 19 años, Ujú. y siempre llevaban su peluchito. Sí. Y un día se perdió y le dijeron, es que el peluche salió a dar la vuelta y no ha regresado. Ok. Y el niño sigue esperando Claro. a que el A que peluche regrese, claro. regrese. Sí, por Por supuesto. supuesto. Y bueno, nunca le dijeron, este fue el cese del peluche, Claro. murió y ahí se acabó. Claro. Y yo creo que el resto de la vida va a seguir esperando a que regrese ese peluche, ¿no? Sí, y es que la esperanza es o sea, se puede llegar a malinterpretar en ese sentido, ¿no? Entonces, lo ideal sería en esta situación, muerte es muerte, ¿no? Pero qué difícil es que empecemos, perdóname abogado porque vas a hablar, qué difícil es que cuando tenemos ya el momento de crisis, lo tengamos que hacer. Este tema lo tenemos que desde hoy, desde cualquier momento. Pregunto a toda la gente que nos hace Claro. favor de ver. ¿Han pensado sobre su propia muerte? O sea, ¿han analizado su propia muerte? En el caso, sí, o sea, siempre la gente que ha estado conmigo con formación en tanatología, les he dicho, hagan de cuenta que su propia muerte, como las niñas, sus 15 años, que ensayan y ven el chambelán y el color y no, o sea, es que es algo personal y es único, es totalmente individual. Y los chicos a lo mejor como cuando la primera vez les va a invitar a la chica o a la persona que les gusta. Así de importante debe de ser la muerte, ¿no? O sea, ¿qué quieres que hagan con tu cuerpo? ¿No? ¿Quieres que te cremen? Sí. ¿Quieres que te inhumen? ¿Qué has hecho con respecto? Pero cuando están así de jóvenes como ustedes, dicen, ay, ¿qué me importa? Ya cuando van siendo más grandes con una servidora, dices, chispas, ¿no? Fíjate, maestra, que sería bueno, yo alguna vez lo hice porque fui a un velorio Ujú. y estaba la caja enfrente y la persona que no era católica, era cristiana, decía, los invito a que cierren los ojos y a que se imaginen que son ustedes los que están adentro. Claro. No, Claro. o sea, yo Choca. no quería cerrar los ojos, yo tenía escalofrío y así como, ¿cómo me haces ese ejercicio, no? Sí. Porque Qué no poco estamos- sensible, sí, ¿no? claro, O sea, sí. Claro, pero ¿sabes qué? Pasa que de repente son de los ejercicios más ricos que podemos tener. Yo recuerdo que en mi formación yo me formé en tanatología con la maestra Isabel, ¿no? Y algo que nos ponía a hacer mucho es, si el día de hoy murieras, ¿qué te gustaría que dijera tu esquela? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué has hecho para ser recordado de esa forma? ¿Y qué te falta hacer para ser recordado de esa forma? Y entonces te cae el 20, ¿no? O sea, viene como esta sensación de, ok, ¿qué deudas tengo? ¿Qué deudas emocionales tengo? ¿No? Algo que también trabajamos mucho en Tana, Ujú. la cuestión del perdón, que suena fácil, Y es muy difícil. pero caray, cómo es complicado, ¿no? Entonces también es una parte bien interesante que debíamos trabajar. Y esta cuestión que comenta la maestra Isabel, de hacer las famosas redes de apoyo, ¿no? Lo que denominamos en tanatología redes de apoyo. Que de repente, si está mal la mamá porque se murió el marido, porque están los niños solos, pues entonces nos tenemos que ir apoyando de la familia, a veces de los amigos, ¿no? Porque Sí. puede pasar de repente que ocurre muchas veces ante estos procesos de duelo, que la familia tiende más como de repente a criticar, como de repente a alejarse, y entonces recibimos el apoyo de los amigos, de los vecinos, del círculo de lectura, de las personas del Ujú. gimnasio, etc, etc, ¿no? Y cómo nos vamos formando y nos vamos apoyando. Y la importancia también de recalcar de qué tan importantes son las palabras. Hay veces que de repente, cuando la familia no quiere llorar, para que el menor no te vea llorando, Ujú. entonces creo que aquí estaríamos cometiendo un error porque no permitimos al niño que muestre y que esté evidenciando lo que Sí, está claro, sintiendo, ¿no? Lo claro. estamos alejando. Y entonces de repente, aguántate porque tú eres el niño. No debes llorar porque ahora tú eres el hombre de la casa. Sí. Imagínate la responsabilidad Sí. tan cañona que le estamos echando al menor, ¿no? Que de repente es un niñito de 8 años.
¿no? Ujú. ¿Qué pasa ahí al respecto? No, pues lo más probable es que empiece a tener problemas en su primer círculo, que es fuera de casa. ¿Dónde va a ser? La escuela, ¿no? Entonces, el chico que no tenía a lo mejor tantos problemas, va a evidenciar problemas. Pero no es otra cosa más que angustia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando y no estamos hablando, ¿no? Entonces, precisamente por parte de la Organización Mundial de la Salud, te dice que vamos evaluando en chicos, evaluamos 3 áreas: el área familiar, el área social y por lo regular el área escolar. Si de esas 2 áreas están mal, el chico está metido en un problema, y por lo regular vamos a tener problemas en casa, se vuelve un niño solitario, a lo mejor deja de comer o come mucho, ¿no? Entonces, lo ideal sería empezar a hablar y empezar a decir desde hoy, con respecto a cualquier situación. Y cuando el niño te dice, es que papá, yo voy a hacer, o sea, fíjate, Bob Esponja se cayó, estoy poniendo una caricatura, la que sea, y nada más sacudió y no pasó nada. Es caricatura, esta es la vida real, ¿no? Entonces, esto, desde ahí empezamos, y estás haciendo ya cultura tanatológica. Lo que tú quieras hacer con ese niño, obviamente, la muerte, la concepción que tenemos de la muerte es un resultado de nuestra vida, de nuestra familia, con las interacciones que estamos teniendo, ¿no? Y de repente, si alguien es raro en la familia, así como una servidora, ¿no? Te dicen, ¿cómo se te ocurre hablar? Siempre hablas de muerte. Tú que estudias esas cosas tan raras, siempre has sido bien raras, ¿no? Pero es porque es parte de la vida. Cuando la muerte la vemos como una parte de la vida y no la vemos, por ejemplo, como en el área penal, como un castigo, ¿no? Cuando alguien comete un delito cualquiera atroz, dice, se merece la muerte. Perdón, la muerte todos los vamos a pasar, ¿no? Entonces, cuando dejemos de estigmatizar a la muerte como una situación negativa, créanme que lo que estamos viviendo en vida no es vida, no lo estamos disfrutando, porque somos vulnerables. Tú, doctor, estás joven, tú estás sano, pero la muerte no tiene palabra de honor, ¿no? Claro. Y eso es lo que pega, eso es lo que, cuando llegamos a saber que alguien, yo he oído muchas cosas como que, híjole, bueno, lo bueno es que se murió, pues ya estaba viejito, ya había vivido, perdón, o sea, la persona que tiene 100 años, como el bebé que no ha nacido, o sea, todo el mundo tiene las ganas de vivir, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la edad. Ahorita lo que nos compete es esta parte con niños, empezar a hablar bastante claro hasta dónde le quiero hablar. A lo mejor con los más pequeños necesitamos hablar más claro, más veces, porque el niño no le queda tan claro como los niños entre los 9, 10 años, ¿no? Claro. Pero aquí ya vamos partiendo de un punto importante, ¿no? Ya dijimos que es ¿cómo vamos a hablarle? Y creo que ya aterrizando un poquito, es decirle que invariablemente a lo que a todos nos va a alcanzar es la muerte, definitivamente. Sí. De lo que nadie nos podemos salvar, pues hablamos de 1000 cosas, pero lo que nos va a alcanzar inmediatamente es la muerte, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí puedo entender qué es lo que tenemos que decir. ¿Sabes qué, hijo? Te va a llegar, o sea, antes de que haya una enfermedad o algo en la familia, hay un momento en que yo, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelito, ya no va a estar con nosotros. Sí, a los ¿sale? 8 años, doctor, te dicen, ¿y tú también te vas a morir? O sea, y el niño en esta situación hace ratito que comentaste, doctor, con respecto al apego, y le dice, sí, yo también me lo dijo mi hijo. Mamá, ¿tú también te vas a morir? Sí, hijo. ¿Y cuándo te vas a morir? Pues yo espero que ahorita no, hijo, porque todavía tengo responsabilidades con ustedes, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, y se va a morir mi abuela, todos nos vamos a morir. Ya, y las piedras las piedras no se mueren porque no está viva. Ah, ok. Y tenía 8 años. A esa edad se angustian mucho. Y va procesando y a lo mejor a los 3, 4 días, oye mamá, con respecto a la muerte, y por ejemplo, mi hijo, ¿me tengo que quedar en una caja? No, hijo. Si tú no quieres una caja, la otra opción es cremarse. ¿Y cómo es cremarse? Y así empieza. Eso sería lo ideal, ¿no? Yo quiero leer comentarios. José Rafael dice, arriba doctora Isabel.
Qué bueno que tiene porra, maestra. Mariana Gracias. Hernández, saludos, doctor Filo. Siempre maravillosos temas. Pregunta, ¿lo mejor sería tratar el tema de la muerte como normal y dejar de tenerlo siempre como tabú? Que es lo que Sí. está explicando. Totalmente, excelente. GP Sadi manda saludos. Dice Aitnik Mar Love. Saludos, maestra Isa y maestro Carlos, feliz de verlos y escucharlos. Gracias, igualmente. Keps Sánchez, saludos al licenciado Carlos desde San Martín, Texmelucan. Saludos. Saludos a Fernando García, Irma Coronel, saludos al profesor Sergio. Un saludo. Marrazo, saludos, dice que sí, claro. Después aquí hay un super mensaje que dice, saludos de Aidan, saludos, profesor Tamayo, un tema realmente interesante. A veces cuando estamos pasando por una muerte, son los niños a los que dejamos a un lado, Así es. cuando ellos también lo sufren y más con dudas en su cabecita del qué pasó y por qué pasó. Esta parte es bien interesante. A veces es esta doble sensación de pérdida, ¿no? Se muere papá y mamá entonces comienza a alejarse, ¿no? Ujú. Y de repente nos toca vivir un doble proceso, Claro. ¿no? De repente eres niño y entonces no entiendes por qué papá no está y por qué mamá está llorando todo el tiempo, por qué se encierra en la habitación, por qué. Entonces es la parte en la que insistimos, ¿no? Por eso es importante las redes de apoyo, por eso es importante acercarte al tanatólogo. En México es bien complicado que la gente, Sí. si nosotros salimos a hacer entrevistas a la calle y le decimos a alguien, tú sabes qué es la tanatología, no tienen idea, ¿eh? Y es bien complejo que las personas se acerquen a un tanatólogo. De a poquito nos estamos dando a conocer Sí. como más y más y más. abogado, ya que hablas de tanatología, ¿nos puedes dar así como un minuto de qué es la tanatología y Bien. cómo nos puede ayudar? Y bueno, la otra pregunta para que igual y mientras la piense en maestra. Entonces, cuando nosotros tengamos a nuestros hijos o sobrinos o pequeños en casa, sería bueno que nosotros en casa evaluemos cómo es su comportamiento en la familia, en la sociedad y en la escuela. Y si en dos está fallando, llevarlo Algo está pasando. a llevarlo con ustedes, que son los especialistas en el área de las emociones, ¿no? Claro. Bueno, bien, diremos que la tanatología proviene de vocablos griegos, tanatos, que significa muerte, y logos, que es tratado o estudio, ¿sale? Entonces es un área multidisciplinaria que se encarga Ujú. de trabajar todos estos procesos de duelo ante la pérdida. ¿Qué tipo de pérdidas? De cualquier tipo. Todas. Desde Todas, la casa, absolutamente la bici, todos, hasta ¿no? el Platicamos algún día, por ejemplo, de la pérdida del trabajo, ¿no? Ujú. El cambio del hogar trabajando con niños, ¿no? Sí. Cuando nos mudamos hay una pérdida, la pérdida de la mascota, la pérdida de el collar que me regaló la abuela antes de fallecer, por ejemplo, ¿no? Entonces, se habían hecho ya varios estudios durante mucho tiempo. Llegó la gran pionera de la tanatología, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Así es. Invitamos a la audiencia que quienes quieran formarse en tanatología es de cajón, que se chuten a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, Todo todos lo sus que libros. vean. La rueda de la vida, Los niños y la muerte, de la muerte y los moribundos, Ujú. y una cantidad impresionante de libros, y ella es quien nos establece las 5 etapas del duelo, Ujú. que si pudiéramos recordar un poquito, maestra Isa, ¿cuáles son? La primera etapa, la negación, cuando no puede ser lo que está pasando. No nada más es ante la muerte, como comentaba el abogado, es ante cualquier situación. Termino con una pareja y no puede ser, no me está pasando, no, de ahí estaríamos, pues enojados, nos En la empezamos ira. a enojar, ¿no? Ah, bueno, se fue porque soy mucho, ¿no? O soy mucha, Sí, claro. ¿no? Y esta es la etapa importante Sí. para el trabajo. Por eso es que como tanatólogos nuestra chamba es poder identificar en qué fase del duelo estamos, porque de repente puedes cometer el error de que si estamos en la etapa ira, por ejemplo, le dices que se acerque a Dios, y es un momento en el que sea de la religión que sea, va a estar enojado hasta con Dios, y es válido respetar esto, ¿no? Claro. Entonces en ese momento no lo acerques tanto, no le comiences a hablar de eso, porque la persona está molesta con la vida, está molesta con la muerte, está molesta con la persona que se nos fue y está molesta consigo misma, ¿vale? Esa sería nuestra segunda etapa. La tercera etapa del duelo. Estaríamos hablando de esta situación de caer en depresión, o estar en esta situación de que chispas, todo me sale mal, no pasa nada, ¿no? Después estaríamos como que aceptando qué es lo que pasa. Hace ratito lo que el abogado comentó, entre más enojada la persona esté, más fácil va a ser el proceso de depresión. O sea, ¿no? O sea, ninguna de estas etapas es
por ejemplo, en la depresión, la persona empieza a dormir mucho, deja de comer, se aísla, es parte del proceso. Entonces, a menos que no sea necesario la medicación, se sugiere que se pase sin medicación. Claro, si la persona tiene una tendencia, ¿no? Porque tiene un problema distímico, por ejemplo, o sea, ya esto es una parte totalmente médica, pero sí, exacto, clínica, pero si no, por favor, que es parte del proceso, ¿no? Maestra, yo quiero preguntarles a los dos, ustedes que son tanatólogos y que nos pueden guiar en todo este proceso de pérdidas, ¿también dan terapia? Si yo en este momento quiero ir con la maestra y le digo, maestra, ¿me puede recibir en tu consultorio? No sé si vayan a casa, no sé cómo sea su trabajo, pero ustedes también se dedican a esta parte del acompañamiento. Sí, desafortunadamente sí. Pueden darnos, o sea, desafortunadamente, perdón, porque pues es dolor, ¿no? A mí me gustaría que toda la gente que nos está viendo compartan este video, porque no sabemos en qué momento diría la maestra, la muerte no tiene honor, ¿dijo eso? No tiene palabra no tiene honor. palabra de honor. No. Y en cualquier momento tiembla y bueno, aquí todos... No ¿verdad? sabes, va a te pasar. resbalas aquí en el Sí, escalón exacto. y te quedas, o sea. Entonces, tomas una malteada, ¿no? y saber cómo actuar, ¿verdad? Entre nuestros pequeños. Y bueno, por favor, compartan el programa. Sirve de que también conocen a la maestra Isabel y al abogado Carlos. Entonces, a mí me gustaría que nos den sus datos y aparte que van a estar apareciendo ahí su teléfono, sus redes sociales, dónde los podemos contactar, incluso se me ocurre ahorita, digo, el doctor que da clases en algunas escuelas, pues llevar a ese servicio, a ese nivel, una charla de tanatología, claro, ¿no? un taller de tanatología, taller. gente que trabaja en primarias, gente que trabaja en guarderías a partir de los 7, 8 años, pues darles un tallercito de qué es la muerte y cómo actuar ante la muerte. ¿Sabes por qué, Filo, volviendo a tomar un tema? Lo dijo la licenciada, lo dijo el abogado. Es eso, que mucha gente le tenemos miedo, le tiene miedo a la muerte. Recapitulando un poquito, tú decías que si te has dado cuenta de tu muerte, no sé si les haya pasado al público también que nos comenten que esas veces que no puedes dormir, 2, 3 de la mañana y que ya apagaste la televisión, ya leíste, ya todo, y de repente estás con la mente en blanco y te dices, oye, me voy a morir, me tengo que morir. Y en eso te entra un chorro de cosas y crees eso. En lo personal me ha pasado que hasta te da miedo, ¿no? O sea, te das cuenta yo que no hoy he te pensado estás... eso, se me ha subido el muerto, pero No, yo aparte. he pensado esa parte, ¿no? Pero estaba muerto. ¿Sabes qué parte es bonita de repente, Doc? Cuando nos llega esta situación y esta idea de, híjole, me voy a morir, etc, etc, etc. A mí me da mucho por pensar en ¿a quién le debo ofrecer disculpas? Sí, ¿A quién claro. debo perdonar? Sería buena que lanzáramos esas preguntas, claro, ¿no? Ahí, claro, al porque de auditorio. repente tendemos mucho a, por ejemplo, si cuando somos jóvenes, pues creemos que la vida es eterna, ¿no? Sí. Y que nos da para largo. ¿Cuántas veces no sale el niño porque hizo el berrinche o el adolescente, que también se trabaja tanatología en adolescentes, obviamente, se pelean con mamá, con papá, se van y de repente pues regresas y papá tuvo el accidente, mamá tuvo el accidente y ya murieron, ¿no? Y entonces esta deuda, esta carga emocional, nos las vamos cargando sobre los hombros y es bien pesado. ¿Y cómo te deshaces de ello, no? Entonces, algo que aprendemos mucho en la formación en tanatología es a expresar. Y eso es bien importante, es complejo, pero a expresar, Sí, ¿no? cuesta trabajo. A decirle a las personas, te amo. Hay veces que les da pavor decirle a alguien que la aman, ¿no? O A te papá da o a pena, mamá, ¿no? O les da pena. De ¿no? repente decirle a papá, oye, te amo, y dices, híjole, ¿qué va a pensar mi papá, Ajá, no? exacto. Qué vergüenza, qué cursi que a mi edad le diga a mi madre que la amo. Bueno, yo sí prefiero hacerlo todos los Sí, días. claro. Aunque estés molesto, ¿no? Capaz porque, pues, bronca siempre va a haber. Sí, como en mientras, todo. mientras Sería estemos bueno vivos vamos a que tener quien le diga a mamá y a papá, te amo, pues levanten la mano. Yo sí lo hago. Yo sí Yo lo hago. sí. Cada que les llamo le digo, Claro. mamá, te amo mucho, papá, Sí. te amo. Y ¿no? bueno, los papás, pero puede ser también con los hermanos, puede ser, no, inclusive con amigos, Con los ¿no? amigos. O sea, Sí. no pasa absolutamente nada y al contrario, ¿no? Estás tú manifestando, porque volvemos en cualquier momento, ¿no? O sea, desde el momento que nacemos, en cualquier momento podemos morir. Maestra, ¿no nos han dicho sus datos? Los datos están publicados. Lo tenemos el teléfono, Están aquí de este lado, exacto, aquí, y del bueno, otro lado el y aquí abajo Facebook. también. Pero bueno, sería bueno Sí. escuchar de Ahí su- los tenemos en cintillo. Bueno, si me permites, Adelante, doctor Filo, abogado. queremos comentar ya en breve, estaremos publicando ahí en las páginas, si nos los permiten, estaremos aquí también
trayendo algunas invitaciones, algunos pases, porque pretendemos organizar un congreso sobre tanatología precisamente para hacer este acercamiento. Hay un montón de cosas que trabajamos en tanatología. Duelos infantiles, la cuestión de, por ejemplo, infidelidades, divorcios, se trabaja necesariamente tanatología. Suicidio y muertes violentas, en lo que es especialista la maestra Isabel. La cuestión de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades terminales, cuidados paliativos. Algo bien importante que poca gente considera, los auxilios psicológicos a los cuidadores primarios, a los médicos y enfermeras. Sí. ¿Por qué de repente llega este famoso síndrome de burnout? ¿No? Sí. La quema que tiene el médico, que también dices, oye, los estoy descuidando. O a los cuidadores primarios, ¿no? De repente si el papá está en enfermedad terminal, ¿no? O en una enfermedad muy avanzada, muy grave, hay veces que hasta se va más rápido el cuidador, ¿no? Sí, claro. Que también llega a ocurrir. Se desgasta, ¿no? Y, Verón, Perdón, algo que no nos han platicado es cómo funciona el papel del tanatólogo, o sea, qué es lo que hacen, porque mencionaba Filo, hay consultorio, van hasta tu casa, ¿cómo es qué papel les ¿Puedo? Porque a lo mejor está postrado ya el paciente con cáncer que no puede caminar, entonces ustedes se trasladan, pero bueno, en mi caso, bueno, en el caso mío, hago visitas tanto a hospitales como a casas, cuando ya el paciente no se puede trasladar y es más cómodo. Está pensada la clínica, ¿no? de acompañamiento terapéutico, porque no es un acompañamiento nada más a ver por dónde, ¿no? Vamos guiando al paciente y hacemos toda esta situación de este acompañamiento terapéutico. Se dice que estamos entre 45 y 50 minutos, pero a veces hay pacientes que me rebotan a los 10 minutos o me puedo quedar hasta 2 horas, ¿no? Entonces, sobre todo cuando voy sobre tiempo, sí trato de aprovechar. Si por alguna razón, como comentaba hace ratito el abogado, está en la fase de enojo y me dijo, ¿por qué ha pasado? Ya llegó la tanatóloga, no la quiero ver, córranla. Y la familia, ay, es que no te preocupes, no está enojado conmigo, está enojado por lo que está pasando. De todas maneras paso con la familia. O sea, es una sesión que voy a usar. Mi prioridad es el paciente, en el caso, ¿no? Pero si no me quiere ver, todo eso se interpreta, ¿no? Trabajo con la familia y voy preparando a la familia precisamente para esta situación, ¿no? Qué padre, qué bonito. nos pregunta aquí bueno, ahorita quiero hacer una cosa sobre lo que comenta Mar, pero dice Irma Coronel, ¿en cuánto oscilan los precios de consulta de un tanatólogo? Dependiendo, pero puede ser de 500 a 1000 pesos. Claro, si va a estar todo el día ahí, sí, pues, o sea, ya dejas de trabajar y percibir y es todo que ese día, en ¿no? el caso, recordemos que en el caso de enfermedades, por ejemplo, terminales, el tanatólogo sí debe estar ahí al pendiente, ¿no? O sea, de repente que vamos a la visita 3 veces por semana, de repente las llamadas a diario para reportarte, ¿no? O a las 4 de la mañana, o a las 4 de la mañana, claro. Y si el paciente, como en muy poco tiempo, perdóname abogado, en muy poco tiempo, haces unas redes muy fuerte y de repente te dice el paciente, porque al tanatólogo nos ven como que tienes un pacto ahí con la muerte y no le tienes miedo. No, igual le tengo miedo, por supuesto. Igual me voy a angustiar, ¿no? Freud decía que para evitar la angustia, lo primero que tenemos que saber es saber el origen, leer. Entonces, mientras más leamos cuestiones de la muerte, seguramente estaremos más preparados. Entonces, cuando te dice, y te dice el paciente, ¿sabes qué, Isabel? Es que yo quiero que estés conmigo cuando esté en proceso de muerte, ¿ok? Lo comunico con la familia, le digo a la familia, oye, tu papá quiere que esté con él. Qué fuerte, o sea, yo estoy con los ojos abiertos, normalmente hablo mucho, pero con todos estos temas estoy frío y con los ojos más abiertos. Perdón, es que, bueno, no estamos, yo lo comenté en el diplomado, claro. No estamos obligados, pero si alguien te dice, yo quisiera que tú estuvieras conmigo, claro, tú puedes decir, no, ¿sabes qué? No puedo, o hasta aquí me quedo. Si a mí me lo piden, yo sí estoy. Es cuestión de humanidad, ¿no? Creo que a Jorge te ha pasado, sí. Que algún paciente te dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal, no te vayas. Y sí, aunque tienes cosas, te quedas, ¿no? Tú como médico, igual aquí es la idea de ayudar al paciente. Yo me quiero partir antes de irnos, porque creo que nos queda poquito tiempo, pero antes de irnos algo, ya hablamos mucho de lo que hay que hacer, cómo hablar todo esto. Lo pregunto por lo que comentaba el abogado, y decía Mar, el sentimiento de culpa. ¿Hasta qué momento abarcarlo? Yo puedo decir un caso que conozco, no es muy cercano, pero sí lo conozco,
que decía, es que mi mamá está enferma, pero no quiero que me quede ese sentimiento de culpa. El problema es que esta persona desatiende a su pareja, desatiende a la persona con la que está viviendo, por lo mismo, porque la mamá está todo el tiempo enferma, sí está débil, no tanto, pero sí está un poquito débil, está como enferma y quiere la atención del es una forma que tiene la señora de jalar la atención del hijo. Entonces dice el hijo, no, pues yo mientras esté vivo y mientras mi mamá esté aquí, yo voy a estar con ella, a atenderla. Pero esta persona está descuidando a su familia, está descuidando a su pareja. ¿Hasta dónde puedo decir sí voy a tener culpa, no voy a tener culpa? ¿Dónde entraría el no debo hacerlo? Pues es que creo que esta parte precisamente de la culpa son de las más complejas en trabajar. Sí. Culpa y perdón, definitivamente, ¿no? Hay veces que ante este proceso de muerte, incluso ahorita que lo comenta el doctor, la mamá cuando ya está en el hecho de muerte, obliga de alguna manera a que el hijo se comprometa, ¿no? Pero júrame que te vas a hacer responsable de tus hermanos, por ejemplo. Aguas con este tipo de juramentos o lealtades, ¿vale? Esta parte sí es bien interesante, comentarla y seguramente tendremos en alguna otra oportunidad del espacio para desarrollarlo de manera amplia, porque sí, bueno, no podemos dar más allá de sí hay un límite, no hay un límite, y retomando el ejemplo que comenta el doctor, obviamente aquí es hablar, que se tiene que despresurizar él, porque en algún momento, ¿qué pasa si la señora tarda muchísimo tiempo viva? Está deteriorando su relación. Entonces hay que ponerlo en un balanza, ¿no? Claro. El que yo no vaya a estar con mi mamá 4 horas al día no significa que no te quiero. Significa que también tengo que atender esposa, hijos, tengo que ir a trabajar, tengo que comer, ¿no? Entonces, cuando a la persona le explicas que nada más existen 24 horas, que tiene que comer, tiene que dormir, y le haces un pequeño ejercicio, con ese horario, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tu mamá sin que le estés comiendo a tu pareja o a tu misma vida? Hace ratito comentó el abogado con respecto a los cuidadores primarios, se truenan. Porque físicamente siempre es la que quedó sola, la que tiene más dinero, la que, tú no tienes hijos, tú cuida a mamá, ¿no? Y se deposite y pues bueno, está bien, yo lo haré, ¿no? Déjenme decirle, al mes está tronando la persona. Entonces, esto sí hay que hablar directamente con el señor y evaluar la culpa. Y este pequeño ejercicio que les estoy diciendo, con eso puedes ver, oye, pues ¿de dónde saco más horas? ¿No? Sí. Hacen una pregunta, bueno, antes decía Ire Olmedo, que es fan del abogado Carlos. Muchísimas gracias. Y después dice, ¿un tanatólogo tendría que ver en la voluntad anticipada? No, realmente la voluntad anticipada es un documento, bueno, el abogado lo sabe mucho mejor que yo. Lo que hacemos o lo que podríamos hacer es orientar que es la voluntad anticipada, pero realmente todo en la forma lo hace la parte médica, la parte legal. Es que hay aspectos legales, desde, por ejemplo, de repente preguntan, ¿no? Aspectos como la eutanasia, ¿qué pasa ahí? Es que recordemos, yo soy bien insistente en una parte, en cuestiones de tanatología, México está en pañales, esa es una realidad. ¿Qué es la voluntad anticipada? De repente, mis Isa, si podemos comentar un poquito. La voluntad anticipada es, desde mi punto de vista, cuando ya no hay nada que hacer y nos vamos con los principios de bioética, ¿no? Sí. De la beneficencia de mi vida, si no hay nada que hacer, no quiero que me lo hagan. Esa es la voluntad anticipada. Ya, claro. No quiero que me intervengan, ¿no? Y pueden encontrar personas que tienen en su casa a su paciente en estado comático, ¿no? Con todo, una pequeña sala de terapia intensiva, ¿no? Con sus enfermeras y todo eso. Y no sabemos si el paciente quería estar así. Muchas veces somos nosotros. La muerte, exacto. Sí, claro. El dejar ir a una persona es tan egoísta como el amor. Perdón, estoy tocando fibras, ¿no? Pero pues yo no quiero que te vayas de mí, no por lo que tú eres, sino lo que tú representas para mí. Amor y la muerte. Entonces, por eso es importante
Oye, ¿tú qué quieres que pase contigo cuando, o sea, si vas y tienes un accidente conmigo, si ya no hay nada que hacer, olvídate. No, o sea, y aquí, bueno, no existe, en México no existe esta formación de suicidio asistido, que es mucho más evolucionado, por decir así. Nos falta muchísimo, como comenta. Que ojalá pudieran revisar la audiencia, la página en Facebook de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente estas 2 últimas semanas han estado trabajando ahí con respecto a algunas resoluciones, con respecto a cuestiones de la eutanasia, ¿no? Porque entendemos que uno de los principios médicos es precisamente preservar la vida hasta la última instancia. Exacto. ¿No? Entonces esta parte de repente que ya tenemos en estado vegetativo a la persona y por condiciones humanitarias, ¿qué procedería? ¿Vale? Claro. Pero es una polémica bien fuerte, te hablo de que en países europeos evidentemente ya están bien adelantados en ese tipo de cuestiones, y que aquí es precisamente, tal vez sea este mismo miedo el que hace que de repente ahí las cosas como que se detengan, que sí, que existan trabas desde el punto de vista legislativo y demás, ¿no? Sí es un tema amplio, polémico álgido. Realmente, ¿no? Digo, porque Suiza ya está en turismo. Claro. ¿no? Sí, claro, pero ahí claro. sí se permite. Sí, claro. De hecho, hay toda una infraestructura para que yo vengo a un suicidio asistido, y hay toda una situación, ¿no? A nosotros nos falta mucho, muchísimo. Tan solo, perdón, con la donación de órganos, ¿no? Yo siempre he insistido, muerte cerebral, entran precisamente los protocolos así, porque es lo que debe de seguir, ¿no? La familia se molesta, si yo ya estoy ahí, explico, es que es por protocolo, ¿no? Váyanse nada más a los principios básicos de bioética, y si no te resuena nada de eso, no lo hagas. Pero un principio es la no maleficencia, sí beneficencia. Así de sencillo. O sea, ¿qué es benéfico para mi paciente? Perdóname. No, es que yo estoy así como... No, perdón. No, sí, o sea, la gente que me conoce dice, quítate el micrófono. Yo creí que los médicos éramos fríos. Es que no es verdad. Pero es que es entender lo que estás enfrentando. Sí, pero claro, o sea, precisamente si nosotros como médicos, con la formación que llevamos, nos cuesta trabajo entender esto y decir, vas a donar tu órgano en cuanto haya un daño y cómo va y no. Sí. O sea, no. O sea, a mí me cuesta trabajo asimilarlo. ¿Qué puede pasar con gente pues que a lo mejor no llevó psicología, psiquiatría y que todavía son un poco más sensibles o débiles que yo, ¿no? En el área mental para aceptar la muerte y todo esto. Maestra, el tiempo ya nos están diciendo que se acaba. Ahí me gustaría, abogado, que hagas así como una conclusión, cómo cerrar con esto de hablar de la muerte con los niños. Igual, maestra, mientras paso yo los mensajes que están llegando. Y dice, mientras hacen su resumen, Jacqueline Corona, hola profe, saludos desde Chiapas, ya no sé a quién porque hay 2 profes, bueno somos 4, los 4 somos profes, ¿no? Águeda Medrano, saludos Águeda. Irma Coronel, yo del profe Tamayo soy fan. Bien. Bueno, Tamayo, y por ahí había más mensajes que yo ya no logré ver, pero a mí sí me gustaría que ustedes nos dijeran qué otro tema se les antoja para invitarlos. Pues es gente que se encarga de hablar de crímenes, de muerte violenta, de tanatología, psico-oncología, ¿verdad? De cómo tratar el cáncer y a lo mejor a la gente cercana, o cómo aceptar tú mismo el cáncer, grafología. ¿Qué se te antojaría que nos vengan a platicar tanto el abogado Carlos como la maestra Isabel Machor? No digo, debemos de aprovechar de estas mentes brillantes que no frecuentemente encontramos en el camino, ¿no? Vale, pues mira, yo cierro agradeciendo la oportunidad del espacio, diciéndole a la gente, adentrémonos al tema, comencemos ya a hablar de la muerte, ¿no? Es parte, a final de cuentas, suena chistoso, pero parte de la vida es la muerte, ¿no? Veamos también la cuestión de las ganancias. Siempre decimos en tanatología, y de repente a lo mejor ahorita no lo entenderá mucha gente, toda pérdida tiene una ganancia, ¿no? Y existía, y de repente toda pérdida tiene una ganancia. Mi primera pérdida fue salir del confort del útero, pero gané mi ser. Así ¿vale? Es. Llegará un momento en el que no lo vamos a entender. Sí, claro. Pero vivir todo este proceso nos hará entender y encontrar precisamente esa ganancia. Suena raro, suena frío,
pero así es, ¿vale? Adentrémonos, bibliografía sí la hay, en las redes sociales con gusto, si las personas están interesadas, con gusto nos las pueden consultar, tenemos material digital ahí al respecto, tu servidor se compromete a la gente que esté interesado, tengo varios libros sobre tanatología, con muchísimo gusto se los puedo compartir, porque la idea es que no solo sean psicólogos, psiquiatras y médicos quienes estén en tanatología, a final de cuentas todos vamos a necesitar en algún momento de los conocimientos de la tana y los cuidados paliativos. Todos vamos a pasar por eso, ¿no? Que se llama Así muerte. es, así es. Abogado, ¿alguna página de Facebook? Sí, claro, la personal, Psicología y Derecho, Carlos González Alonso. También nos pueden encontrar como Instituto Internacional de Ciencias y Humanidades. Ahí se enterarán de los eventos en los que estaremos participando en tanatología y grafo. Y en ese congreso que van a realizar, ¿va a poder asistir todo mundo? ¿Va a haber talleres para todo mundo? Va a estar bien padre porque vamos a ver aspectos desde precisamente la psiconcología, duelo infantil, divorcio, infidelidad, secuestro, desaparición forzada, un tema importantísimo que es el nido vacío, que también sería un tema de interés para platicar. ¿Qué pasa cuando le diste todo a los hijos, de repente crecen y se van? Ahí también hay pérdida, ¿vale? Entonces va a estar bueno, va a estar bueno ahí. No sé si tener hijos sea buena inversión. Por Es algo no buena tengo. inversión, es buena inversión. Sí, Bueno, maestra, su conclusión. gracias. Su último Yo mensaje. insisto, debemos de hablar ya. Debemos de plantearnos y a lo mejor si no podemos acercarnos con nuestros hijos, sería bueno empezar conmigo, ¿no? Si yo de repente siento que me puede costar trabajo, existen muchísimas personas que están capacitadas y que pueden a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Dejar la parte de la rutina de que ay, rápido y ya se fue y ya tengo que pagar la tarjeta y olvidas cosas como esta que es parte formativa, ¿no? Entonces, cuando yo sepa qué es lo que quiero con mi propia muerte, podré hablar con mis hijos y podré empezar a hablar y que participen en esta situación, ¿no? De todas estas cuestiones de rituales de la muerte. Entonces, creo que es un buen momento hoy. Hay algo que Carlos siempre lo comenta, no es casualidad que estemos en este momento aquí dando lata, ¿no? Todo tiene una causa, esto es causalidad. Y a lo mejor es un recordatorio de que algo tenemos que hacer, ¿no? Prepararnos. Por favor, hay que compartir. Doctor Sergio, tu mensaje. Pues básicamente, ¿qué más puedo decir si hay dos maestros a mi lado que lo dijeron todo? Pero básicamente lo que yo quiero quedarme es con esto. Creo que a todo lo nuevo le tenemos miedo. Y para todos la muerte es algo nuevo porque nunca lo hemos enfrentado. ¿Sale? Sí. Pero algo que se te quita el miedo es conocerlo. Ya lo dijeron los dos maestros a mi lado. Conózcanla, lean, sepan de qué nos enfrentamos, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista filosófico, psicológico, y solamente así le pierdes miedo a las cosas. Conociendo, enterándote, es en un cuarto, sientes un cuarto oscuro, te da miedo, pero si empiezas a palparlo, a ver qué es, se te quita el miedo. Yo reconociéndolo, será la mejor forma. Será todo, Filo. Como siempre, Muy un placer. bien, excelente. Bueno, yo me voy con la boca abierta, los ojos abiertos y el corazón chiquito, así frío. Recuerden que todos los lunes en punto de las 7 estamos en RA78 en nuestro tiempo con Filo Huesca y Sergio Tamayo, y el próximo programa vamos a hablar todo sobre el cannabis, marihuana, lo legal. ¿Cuánto puedes andar trayendo? O sea, tu churrito de cuánto puede empezar para que no te hagan... Sí, ya vi, o sea, hablé de cannabis y vean, todos ya hicieron eufóricos, ¿no? Porque bueno, ahora ya hay muchos estudios, hay evidencia donde nos quita desde convulsiones, dolores oncológicos y otro tipo de patologías. Y bueno, yo quiero cerrar con lo que dice Ricardo Ramtonio. Empezamos a morir desde el nacimiento. Claro. Así es. ¿Verdad? Y ahí nos deja algunas otras Un día más de vida cuestiones. es un día menos de vida. Así es. Pues bueno, también le manda saludos a la doctora Isabel. Hay un Gracias. mensaje ahí. Isabel, honor a quien honor merece. Gracias. Bueno, la verdad es que yo sí me quedo, híjoles, muy agradecido por su tiempo. Yo sabía que usted estaba trabajando y No hay problema. barrió y voló para llegar aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Por favor, hay que aprovecharnos, compartan el programa, ya están sus teléfonos, llámenlos si necesitas. Si tienes una pérdida de pareja, de muerte, de lo que sea, es importante acudir porque debería de estar en la canasta básica de la Así salud, es. Claro. la parte psicológica. Y bueno, yo quiero presumir que mi terapeuta es el abogado, ¿verdad? Es con quien lloro.
y que luego me manda mensajes bien bonitos, yo le saco el screenshot y ya todo el mundo piensa, ay, ¿quién es? ¿Quién es? Es mi terapeuta. El que me dice, bonita noche, duerme, sí, no sé qué. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la Doctor invitación. Sergio, Muchas abogado, gracias. maestra, nos vemos Muchas el gracias. próximo lunes en punto de las 7 de la noche en RA 78. Hola, mi nombre es Maite Galindo y quiero invitarte este 5 de agosto a las 5 p.m. por RA 78, nuestro nuevo programa Mujeres Poder entre Amigas, en el cual tocaremos temas de familia, hijos, amigos, novios, parejas, todos estos temas de la vida cotidiana. ¿Quién me acompañará? Pues estará con nosotros Cintia Sánchez y Lulú Farrera. No se te olvide, este 5 de agosto a las 5 de la tarde por RA 78 y también por THW México Emociones Positivas y Mujeres Poder. Gracias y bendiciones. La música que marcó a una generación y que marcará a las siguientes. Historias que hoy regresan para acompañar a la siguiente generación. El origen siempre es el origen.